Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, si se ha dado lo que estábamos diciendo que era lo más probable, cuáles son los puntos de resistencia que tenemos por encima y los de soporte que tendríamos por debajo y cuál sería el movimiento siguiente más probable que podríamos tener. Si hay zonas de entradas para largos y si hay zonas de entradas para cortos y qué movimiento se podría dar para ya la explosión que nos llevase a máximos históricos. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto de todo lo demás que vamos analizando en cada vídeo. Échame un cable para esos 500 subs y 50 likes en este vídeo y vamos a ello. Bien, pues si te acuerdas de lo que estábamos revisando ayer, era más o menos por esta zona de aquí, estas tres velitas. Estuve hablando de posiblemente venir a revisar otra vez este soporte que nos había quedado en 95.000 y de ahí ya ir a atacar de nuevo para intentar hacer un doble techo y ver de ahí qué es lo que nos podría dejar. Si al final perderíamos niveles y tiraríamos para abajo o si al final cogeríamos fuerza para ir a resistencias siguientes y luego ya tomar esta como soporte, que es lo que nos faltaría por ver ahora. Pues bien, lo que se ha dado ha sido exactamente eso, coger como soporte la zona de los 95.000, venir a tocarla, dejarnos un claro máximo más alto, que como ves se ha llevado por delante los 97.300, que era el máximo que teníamos antes, nos había dejado ese máximo, y dada la cantidad de liquidaciones que se habían generado por aquí, porque al llegar hasta aquí se habían empezado a acumular un montón de liquidaciones, ha habido apertura de mercado y subida. Entonces este máximo, ahora mismo este SFP, ya nos queda en 99.700, ¿vale? Es decir, que ahora mismo estamos por encima de la zona que teníamos como resistencia y por tanto se convierte en una zona de soporte. Es decir, que ahora mismo los 98.000 es una zona, bueno, entre los 97.000 y los 98.000, que básicamente es la zona que teníamos de resistencia, se ha convertido en una zona de soporte. Vamos a afinar un poco más. Entonces, toda esta caída que nos llevaba, teníamos el Golden Pocket, voy a dejar solo el Golden Pocket para que no nos genere tanto ruido. De hecho voy a ocultar los soportes que tenemos ahora, que son estos dos, para que no nos quede tanto ruido. Entonces tenemos ahora mismo dos rangos de área, que es este último de toda esta zona de caída, que como vemos ya ha recuperado hasta el Value Area High, y luego tendríamos el rango de área de toda esta zona desde que subió por estos niveles. Y básicamente, si te das cuenta, que es la segunda línea aquí arriba, los 99.715, que ya lo comentamos, que esa sería la siguiente resistencia. Si miras el vídeo de ayer, comentamos que esta sería la siguiente resistencia en caso de recuperar y reclamar las que tenemos antes, que aún no se habría confirmado como reclamadas. Tendríamos que ver un rebote en los 98.500 para haberlas reclamado. Esa sería la siguiente a tener en cuenta antes de una subida libre hasta los máximos anteriores en los 103.000. Para posiblemente venir a pelarlos y ver a ver qué hace a partir de ahí. Entonces básicamente se ha dado el plan optimista, que era el de mayor probabilidad que teníamos, gracias a este interés y esta entrada de, digamos, liquidez que ha habido por la zona de la resistencia después de haber llegado hasta el punto de control de rango mayor, que básicamente voy a quitar el de rango menor y básicamente es este de aquí de los 97.200 y pico. Si te das cuenta, básicamente es la zona de resistencia que ahora es soporte que estábamos comentando, porque teníamos varias confluencias. Revisa el vídeo de ayer para ver el resto de las confluencias, pero básicamente estas eran las importantes. Entonces, ya dijimos que por la zona de abajo, en los 95, que es la que ha tocado, era una zona de soporte, pero ahora esta zona de soporte ha variado un poco. ¿Por qué? Vamos a quitar el Golden Pocket de la subida y vamos a quitar este... Bueno, este lo voy a dejar porque de momento es la resistencia que tenemos por arriba, el punto de control ahí. Entonces, ahora mismo tenemos soportes. Toda esta zona, 97 a 98.000, y si tiramos un Fibo desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de esta subida, que de momento nos está dejando ahí, si ahora decidiese el precio venir a testear y perder este nivel, ¿vale? El nivel de los 97.000, lo que veríamos sería un retroceso hasta posiblemente el 0.5 o el 0.618 de Fibo. Para así, si esto al final se da después de haber hecho, ahora te lo pongo, después de haber hecho este ABC, vayamos a suponer que esta C ha terminado aquí, lo siguiente que vendría, si conoces un poquito la teoría de ondas de Elliott, podríamos ver unas 5 ondas impulsivas para llevarnos por delante los máximos anteriores, ¿vale? Para empezar con una onda 1 posiblemente, o ya lo veríamos, esto ya es especular un poquito
hacia adelante en el tiempo, pero básicamente, si te das cuenta, lo que podríamos ver ahora sería una onda 1 con un retroceso de onda 2 y a partir de ahí una onda 3, que ya veríamos a ver hasta dónde se extiende y si al final se da eso, ¿vale? Pero dentro de toda esta teoría y la lógica y cómo solemos hacer nosotros las cosas, bueno, o por lo menos yo y lo que te traigo aquí, esto nos estaría dando pie a una entrada o un soporte de onda 2. Es decir, que desde aquí sí que podríamos buscar una entrada en largo porque ya nos llevaríamos por delante toda la onda 3 y la 5, ¿vale? Que sería la parte interesante para poder entrar. Entonces, tendríamos que buscar más confluencias. Si utilizamos el VWAP desde la zona de abajo del todo, vemos que nos queda un poco más arriba. Esto seguramente es el 0,3. A ver, el entero... Sí, el 0382. Bien, nos quedaría por esta zona de aquí. Yo creo que este VWAP todavía es demasiado joven para hacernos de un soporte fuerte, porque normalmente cuanto mayor tiempo lleva el VWAP, más, digamos, soporte-resistencia ofrece. Si lo vemos desde este de aquí arriba, nos queda más o menos por la misma altura. Sería entre el 0382 y el 05. Entonces, veríamos a ver, porque ya ves que normalmente el VWAP es respetado, y ya comentamos que aquí estaba haciéndole un squeeze entre este VWAP de la caída y la subida y toda la subida anterior. Teníamos la parte de abajo del VWAP la teníamos más o menos por aquí, ¿vale? Entonces hizo esta escapada y demás. Ahora vamos a ver otras confluencias de esta escapada que ha tenido y qué es lo que podríamos esperar, pero de momento vamos a centrarnos en que la zona de soporte interesante estaría una alrededor de los 94.300 y que podría extenderse hasta los 93.000, ¿vale? Es decir, hacer esto para continuar y esto que fuera una 2, ¿vale? Podría ser perfectamente plausible, es decir, venir a tocar esta zona aquí. Ahora vamos a ver con los diarios y demás si nos ha dejado algún otro nivel. En semanal tenemos justito por debajo en los 93.500 el cierre de la semana anterior. Es decir, que eso sí que nos serviría más como confluencia y por esta zona entre los 93.000 y los 93.500, es decir que tenemos una zona de soporte, ¿vale? Esta zona de soporte sería la ideal para buscar entradas potenciales en largo, ¿vale? Alrededor de los 93.000 si tiene un retroceso desde aquí. Si reclama el value area high y seguimos para arriba, posiblemente la zona quede más arriba y posiblemente termine siendo la resistencia que hemos atravesado ahora, que ahora es soporte, entre los 97 y los 98, pero eso estaría por ver. A más grande sea la onda 1, potencialmente más grande sería la 3, pero ya lo veríamos. Entonces, esa sería la zona para entradas en largo. Entradas en corto tendríamos que esperar a ver la reacción que tendrían los 102, 103.000, porque justito por encima, en los 104.500, tenemos una zona de resistencia que es el otro cierre semanal, ¿vale? Que tenemos ya de antes y que ese sí que nos haría como resistencia. En caso de que desde aquí, donde estamos ahora, en la zona de los 99.000, atravesemos los 99.700, 100.000 y lo utilicemos como soporte, ¿vale? No es solamente por el value area high, ahora lo veremos. Podríamos ver un mechazo a llevarnos por delante todas las liquidaciones que hay por encima de los 102.900 y tocar como resistencia el semanal que estábamos comentando para confirmarlo como que todavía tiene peso. Si lo viésemos atravesar y tirar para arriba, entonces ya sí que seguramente iríamos a por máximos históricos. No nos quedaría muy lejos porque de 104 a 108.000 son $4.000, es básicamente un 3-4% y ya ves los movimientos que hace Bitcoin. Por ejemplo, en 2 días se ha echado un 11%. Entonces, ya sabes cómo funciona esto, es muy volátil este mercado. Entonces, ahora mismo, partiendo de esta base, el mapa de liquidaciones en un día justito por debajo, bien, básicamente las liquidaciones están justo por encima de los 95.000, es decir, lo que estábamos comentando, venir a tocar los 95.000 podría ser un escenario bastante plausible en el corto plazo, hay bastante más interés en los 95.000 que por encima en los 100.000. En 3 días no vemos tanta diferencia, ¿vale? Pero por debajo de los 95.000 hasta los 93.000 sí que vemos ese interés que nos podría llevar a ese rebote de onda 2. Y en 2 semanas vemos que toda la zona de abajo está limpia y el ataque sería a los 103.000, a partir piernas por los 103.000 y a partir de ahí tendríamos que esperar y ver la reacción y dependiendo de lo que haga pues haremos el análisis como hacemos siempre. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es que hay el escenario más probable desde mi punto de vista sería venir, no sabemos si profundizar hasta los 95, 94 o 93,
¿vale? Veríamos a ver hasta dónde profundiza y de ahí venir a llevarnos por delante los máximos, posiblemente con un rebote en este semanal que tenemos por encima, y ahí ya ver cómo reacciona el mercado. Si pierde fuerza y ese rebote ya nos empieza a dejar mínimos más bajos y tiramos para abajo, y bueno, y máximos más bajos también, y tiramos para abajo, o si ese rebote nos hace un doble techo, lo reclamamos y a partir de ahí vamos a máximos históricos. Pero eso lo veríamos cuando llegue a esta zona, a los 102.000, 103.000. Hasta que no llegue a esa zona no podemos decir si al final esto se va a dar como estamos pensando o no, pero sería el escenario más probable. Es decir, ahora un retroceso a rebotar en el semanal para ir a atacar el siguiente semanal. Que lo tenemos, el de abajo lo tenemos en 93.500 y el de arriba en 104.500. Y también ten en cuenta que en los 101.500 tenemos zona de resistencia, no solo la psicológica de los 100.000, sino los 101.500, que era una toma de beneficios de largo plazo que aún a día de hoy todavía tiene algo de efecto. Van dejando ecos, ¿vale? Todos estos puntos. Y también nos actuaría un poco como resistencia. No solamente la zona de los 100.000, sino la de los 101.500, o sea, sería como una zona de resistencia, ¿vale? Por encima. Pero vamos a ver cómo actúa en las siguientes horas, porque posiblemente nos deje ese tirón a la baja para reclamar a la alza. Entonces, básicamente eso sería lo que tengo en cuanto a Bitcoin. Las altcoins están ahora repuntando un poco. Vamos a ver cómo se comportan. Ethereum y demás están, digamos, recuperándose un poco también con este movimiento que está teniendo el Bitcoin. Y el tema de la dominancia sigue un poquitín estancado, pero todavía queda margen para la alt season. Entonces, vamos a ver qué hace Bitcoin. Ahora mismo, si tiene este retroceso y depende del miedo que entre en el mercado, tiremos para arriba y veamos si se puede entrar en corto o no. De momento, siguiendo, es lo mismo que dije ayer, no me parece entrar en corto, no me parece algo tan interesante porque estamos en una tendencia alcista de largo plazo y lo suyo es seguir la tendencia y seguimos haciendo mínimos más altos y máximos más altos. Y si tenemos en cuenta el dibujo que nos está dejando ahora mismo, si te acuerdas del triángulo que ya comenté, si miras vídeos anteriores lo verás, que podría dejarnos un fake out para venir a limpiar toda esta zona de abajo y luego venir a la zona de arriba, y la reacción que queremos ver es atravesarla, reclamarla y ya así explosión para arriba. ¿Que se puede extender aún más en el tiempo? Se podría extender aún más en el tiempo, pero lo que queremos ver, y ahora mismo ya ha rellenado un poquito más el triángulo, porque no puede haber demasiados huecos, es que viéramos algo así, vemos este retroceso y ya lo reclamemos por encima, lo que estaba comentando, el soporte se vuelve soporte y tiremos para arriba. Entonces, la resistencia que tenemos aquí, soporte que tenemos aquí, y luego ya tomar este soporte después que nos coincida en tiempo con este triángulo y luego ya ir a atacar las resistencias por encima, pero ya con idea de llegar a máximos. Este sería más o menos el escenario que yo creo que tiene más probabilidad, también basándonos en el triángulo, pero siempre nos puede hacer un fake out por aquí y luego venirnos a intentar coger los 86 o los 83, que en caso de que este triángulo rompa al alza ya este escenario no sería tan probable. Digamos que los 83 y los 86 quedarían anulados o serían ya de muy baja probabilidad si rompemos los 102.800, es decir, el máximo anterior, ¿vale? Así que espero que te haya servido. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para tener más contexto y que sepas todos los movimientos que vamos esperando de Bitcoin. Échame un cable para esos 500 subs y 50 likes en este vídeo, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate, que si no te pongo falta. Un saludo.